relacionado con la norma, ¿no? Entonces, porque vamos a ver todo lo que dice el Código Tributario, todo. Cuando veamos delitos, vamos a ver todo lo que dice el COIP, vamos a ver todo lo que dice el COGEP también, ¿ven? Entonces vamos a ver todas esas normas que están cargadas en la plataforma, ¿no? Por eso se las cargué para que usted lo tome de ahí y ese es, digamos, el que está vigente porque se los descargué. Yo tengo Fielweb, tengo el aplicativo y entonces está, digamos, actualizado. Esa es la última Muchas gracias, versión. doctora. ¿Ya? Ok. Muy bien. Mira todos los que entran aquí. Qué barbaridad. Este es el curso más grande que tengo. Muy bien. Con ustedes me toca ver. ¿Qué nos quedamos con ustedes? A ver, vamos a ver. Déjenme compartir, por favor, la pantalla. Déjenme compartir pantalla. Es Bien. Hoy me toca con ustedes ver, porque con ustedes son los que voy más atrasaditos. Son los que menos temas hemos visto. Hoy día yo puse en la plataforma, ¿verdad? Vimos lo que es la obligación tributaria. La obligación tributaria. Aquí estamos. Ya, esta es. Ya, estamos en esta parte. Perfecto. Ya, ahora sí. Muy bien, entonces nos habíamos quedado en esta parte. En esta parte, ¿no? Entonces, nos toca ver. Esta parte ya la vimos, ¿verdad? Hasta ahí nos hemos quedado. Muy bien. Un ratito que está que me molesta. Muy bien, entonces habíamos hablado, ya que estamos la gran mayoría, iniciamos clase. Habíamos hablado sobre la obligación tributaria, habíamos hablado sobre esta relación tributaria que nacía de quién era el sujeto activo de la obligación, o el acreedor, el sujeto pasivo de la obligación, o el deudor de la obligación. Habíamos hablado que recaían sobre el objeto o materia de tributos, llámense impuestos, tasas o contribuciones especiales de mejora. Habíamos dado un concepto de obligación tributaria y habíamos establecido 5 aspectos importantes que todo concepto de obligación tributaria debería de tener. Habíamos hablado de que se daba origen a un crédito tributario, que era una obligación de dar, entre paréntesis, dinero, ¿verdad? Ya vamos a ver en la solución o pago de las obligaciones cómo se puede pagar. Tenemos que afectaba o disminuía el patrimonio del deudor o del contribuyente, que se generaba un vínculo jurídico, ¿sí?, entre la administración tributaria y el administrado o sujeto activo, sujeto pasivo de la obligación. Y finalmente que ese crédito tributario daba derecho a la acción de cobro, es decir, a que la administración pueda exigir el pago de esa obligación. Habíamos identificado un sujeto activo que siempre va a ser un ente público, ¿sí?, y que, digamos, estaban caracterizados por el gobierno central, gobierno seccional, OGAT, ¿verdad? Los especiales que las leyes puedan determinar o identificarlos, y las empresas públicas. Para el caso de los sujetos pasivos de la obligación tributaria o deudores de la obligación, habíamos dicho que podían ser personas naturales, personas jurídicas, asociaciones, federaciones, terceros, responsables, ¿verdad? Agentes de retención, agentes de percepción. Finalmente hablamos de un hecho generador que estaba caracterizado, o que era la tipología que permitía identificar
quiénes eran los sujetos que estarían obligados al pago de estos tributos, ¿verdad? Y que con esas actividades económicas que están contenidas en ese derecho generador, al cumplirse, el sujeto pasivo se entiende obligado a, digamos, a realizar el pago a favor de la administración pública o del sujeto activo de la obligación. Entonces, continuamos y hablamos sobre el nacimiento de la obligación tributaria, las exenciones o exoneraciones y finalmente obligaciones formales. Cuando hablamos de la obligación tributaria, ¿sí? Nosotros tenemos que identificar dos momentos, nos dice el Código Tributario. ¿Qué nos explica el Código Tributario? Nos dice, bueno, una cosa es el nacimiento y otra cosa es la exigibilidad. Precisamente fundamentados en que la norma puede tener casos especiales que separan, ¿sí? Al nacimiento de la obligación con la exigibilidad de la obligación. Hablamos de nacimiento cuando se cumple en el sujeto pasivo el cumplimiento del hecho generador. Yo les decía, ¿verdad? Yo vendo frutas, o vendo vehículos, o vendo maquinaria, ¿sí? Pues entonces la actividad económica estará grabada, por ejemplo, con impuesto a la renta, ¿sí? Entonces, sí, porque pertenece a una actividad económica, me genera ingresos. Y obviamente, si me genera ingresos, pues entonces estoy en el hecho generador del impuesto a la renta. Muy bien, entonces nace, ¿verdad? La obligación tributaria. Ahí nace. Bien, ahora, puede ser que esta exigibilidad de pago, ¿verdad? ¿Dónde lo tengo que identificar o cómo lo puedo identificar? Pues bueno, lo vamos a ver que se puede reflejar a través de un acto contable, sobre todo para las sociedades, pero también hay personas naturales o jurídicas que están obligadas a llevar contabilidad, es decir, a llevar las cuentas, ¿sí? ¿Cuánto debo? ¿Cuánto tengo? Debe y haber. Y entonces me dice, bueno, usted tiene que ser una persona cumplida. Fíjense ustedes que ese acto de satisfacer estas obligaciones, ¿verdad? Están dentro de los deberes, de las obligaciones formales, ¿no? Hay quienes tienen que llevar contabilidad y hay quienes no. Desde a partir de determinados montos, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando revisemos las guías prácticas del Servicio de Rentas Internas. Pero bueno, sería desde el orden contable, ¿verdad? Esa exigibilidad. Es decir, voy a registrar la fecha en el que tengo que asentar ese pago que debo realizar. Bien, si nosotros hablamos del impuesto a la renta, hablamos del IVA o hablamos del ICE, ¿sí? Digamos que son los impuestos generales. Si hablamos de impuesto a la renta, la tenemos que hacer cada año, ¿verdad? Anualmente. Entonces, ¿cuándo van a hacer la obligación? La obligación, el hecho generador que me identifica la actividad que está grabada con impuesto a la renta, ¿verdad? Ya la identifico y obviamente sé que estoy obligado, ¿ya? Nace la obligación. Pero cuando, digamos, ¿cuál es el periodo que abarca ese impuesto a la renta? Si es anual, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal, ¿verdad? O del año, ¿sí? Del año, ¿no? Entonces, muy bien, pero no significa que al 31 de diciembre que se cumple o al 1 de enero del siguiente año voy a hacer el pago o va a ser exigible esta obligación. Entonces, el Servicio de Rentas Internas ha establecido, digamos, un calendario de pago, ¿ya? Entonces ahí nace esa exigibilidad. Es decir, en el momento en el que yo ya estoy configurada, ¿verdad? Yo ya sé que yo tengo que tributar. Sin embargo, el Servicio de Rentas Internas dice, espérese un ratito que a usted le toca en esta fecha, ¿sí?
Y a partir de esa fecha, entonces, si yo no pago en esa fecha, al día siguiente me empezarán a correr los intereses, quizás la aplicación de alguna multa por el no cumplimiento de esa obligación, del pago, ¿verdad? O de la presentación de la declaración, etcétera. Pueden haber varias situaciones, ¿no? Pero en sí, esa es, digamos, la exigibilidad, ¿no? Es el registro que yo tengo que hacer, digamos, de manera contable, a fin de saber cuándo me corresponde hacer ese pago y obviamente tengo que desembolsarlo de mis ingresos porque le pertenecen al Estado, ¿verdad? Luego, esta obligación tributaria, sí, tiene tres características esta obligación de pago. La fecha de exigibilidad que decía, ¿verdad? El momento en el que la administración tributaria dice que debo de pagarle, ¿sí? Y al no hacerlo genera pues intereses, ¿sí? Y multas o recargos, ¿ya? Por el no cumplimiento de esa obligación. Entonces, eso es lo que genera, digamos, la exigibilidad. Son los efectos que se producen de esa exigibilidad. Bien, cuando nosotros hablamos de exenciones o exoneraciones, ¿sí? Estamos hablando de una exclusión, de una dispensa por razones de orden público, social o económico, que nace de la ley, ¿sí? Es decir, es la ley la única que puede decir quiénes están inmersos o incursos en estas exenciones o exoneraciones. Los discapacitados, los de la tercera edad, eh, bueno, determinadas personas que, digamos, puede ser por actividades también, ¿ah? Que viene en razones económicas, ¿no? Por ejemplo, los artesanos, sí, también tienen un sistema especial. Los MIPYMES, las MIPYMES, ¿ves? Las medianas y pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas. También tienen sistemas, los que están en el RICE, sí, tienen un sistema, digamos, especial de tributación. No de exenciones ni exoneraciones, pero bueno, digamos que pueden estar en situaciones especiales de pago de los tributos, ¿ok? Pero bueno, en todo caso sí puede existir, digamos, exoneraciones parciales o totales, ¿no? Pero está establecido bajo el principio de reserva de ley. Es decir, la ley es la única que va a determinar cuánto es esa exoneración, exclusión que se tenga sobre esos impuestos, ¿no? Tributos, impuestos, tasas, contribuciones que, digamos, establezcan estas exoneraciones. Luego tenemos las denominadas obligaciones formales, ¿no? Nosotros podemos ver y podemos ir hacia las guías prácticas del Servicio de Rentas Internas, en donde existe justamente una guía sobre las obligaciones formales, ¿no? Que deben de cumplirse, ¿sí? Por parte de el obligado, ¿no? Entonces, una de ellas siempre va a ser el presentar la declaración, el estar inscrito en el RUC, el tener que asistir cuando la administración tributaria nos llame, ¿sí? Venga y explíqueme qué pasa con esta declaración, o me haga alguna notificación, ¿sí? Acercarme a la administración tributaria, ¿no? Siempre digo, y en son un poco de bromas, les digo, no le cierres la puerta, tocan la puerta y dice, ¿quién es? Somos el Servicio de Rentas Internas, no le tire la puerta, ni le ponga llave. Todo lo contrario. Y hay que dejarlos entrar, hay que dejarlos ingresar, hay que pedirles que nos muestren su orden, eso vamos a ver en cómo se hacen las determinaciones tributarias o las auditorías, ¿sí? Porque hay una potestad que tiene el Servicio de Rentas Internas y bueno, la Administración Tributaria de poder revisar
las declaraciones de impuestos o las declaraciones tributarias que se hacen pues, a favor de la administración tributaria. Entonces, estos derechos que se los califica como subjetivos, si su violación pues, puede llevar a una impugnación, ¿no? Es decir, que si, por ejemplo, por lo general el incumplimiento de estas obligaciones formales van a llevar a sanciones como la clausura, sanciones como las multas, ¿sí? Sanciones administrativas, ¿ya? O quizás les abran algún expediente, ¿no? Administrativo, tributario. Y obviamente por ser, digamos, procedimientos de la administración pública, como nos indica la Constitución, todos los actos de la administración pública podrán ser impugnados, ¿sí? En sede administrativa o sede judicial. Deben de existir esos mecanismos. Por eso es que la ley sí nos da estas formas de poder acceder a la administración y decirle, señora administración, yo estoy en desacuerdo al momento que usted aplicó esta normativa de manera equivocada a mí como contribuyente, ¿no? Entonces, estos deberes formales no los he desarrollado completamente porque quiero que lean la guía práctica, ¿sí? Que será, pues, nuestro trabajo autónomo, ya se los voy a cargar en la página, y vamos a trabajar sobre ellos. Bien, luego de estas obligaciones formales que tengo, ¿verdad? Y que ya sé cuándo nace la obligación, cuándo es exigible, ya verifiqué si estoy exento o no, ¿verdad? Y que he cumplido, digamos, con todos los pasos. El siguiente paso que identifica la norma es, bueno, ¿cómo se resuelve esta obligación? ¿Sí? ¿Qué pasos tengo que dar sobre la obligación? Y es decir, ¿cómo tengo que extinguirla? Pues la norma me da 5 fórmulas, por llamarlas de alguna forma, que se las denomina modos de extinguir las obligaciones, ¿sí? Los modos de extinguir las obligaciones no son pactos voluntarios de las partes, nacen asimismo del principio de reserva de ley, es decir, el legislador tenía que contemplarlas dentro de la normativa tributaria. Para eso ha identificado 5 formas, ¿no? De extinguir las obligaciones. Las podemos comparar un poco con las obligaciones del Código Civil, pero aquí pues lo vamos a ver pues con el carácter tributario que tiene, ¿no? Bien, lo primero es que la obligación está hecha para ser cumplida, ¿sí? Habíamos hablado que tiene una prestación en dinero, ¿sí? Y que, digamos, esa es la obligación esencial, la obligación de pagar. ¿Sí? Por lo tanto, la solución o pago será la primera fórmula para poder extinguir la obligación. Una vez que yo pago, no pasa nada, he cumplido mi obligación y, por lo tanto, queda extinta y definitivamente ya no tengo ninguna otra responsabilidad. Bien. Pero también pueden producirse otras situaciones que, digamos, puedan identificar, ¿sí? También como solución o pago, ¿verdad? O como fórmula para extinguir esa obligación. Que son, pues, la compensación, la confusión, se compensan, ¿no? Se hace cruce de cuentas. La confusión cuando la calidad de acreedor y deudor se unen y se forman en uno y se quedan en uno solo. La remisión, ¿sí? Que es la disculpa, la dispensa, que se hace pues sobre los intereses, los recargos, sobre las multas que, digamos, se generan sobre todo sobre el incumplimiento o retraso en el cumplimiento de la obligación de pago.
Y la prescripción, es decir, que como conocemos en todas las materias del derecho, sabemos que el tiempo, ¿sí? El paso del tiempo puede llegar a diluir o a extinguir la obligación que podamos tener con otras personas, ¿no? Entonces, muy bien, sobre eso es lo que vamos a hablar. En el primer modo de extinguir las obligaciones, que es el de pagar, ¿sí? O la solución o pago, que se le llama, ¿verdad? Pues tenemos que identificar, o mejor dicho, el legislador ha dicho, bueno, para yo poder realizar el pago yo necesito saber en qué condiciones tengo que hacer ese pago, ¿ya? Y entonces ha identificado estas condiciones que podemos ver aquí al lado derecho, ¿sí? Y lo primero que se pregunta el legislador es, y dice, bueno, ¿cómo tengo que hacer ese pago? ¿Sí? ¿Cómo se debe hacer el pago? Pues bueno, habíamos dicho que esa prestación era en dinero, ¿sí? Y por lo tanto será en dinero o el equivalente a dinero, ¿no? Bueno, la norma establece que es equivalente a dinero, pueden ser en bonos del Estado, pueden ser en papeles públicos, ¿sí? Documentos de valor que pueda generar el Estado, ¿sí? Notas de crédito, ¿sí? Y finalmente la figura de la dación en pago en donde se hace la entrega de bienes, ¿no? Esa, digamos, es la fórmula que nos dice, bueno, sobre esta fórmula para cómo debe hacerse el pago, utilizaremos estas fórmulas y nada más. Dinero o su equivalente, bonos u otros papeles públicos, notas de crédito, dación en pago, entrega de bienes, en fin. Fíjense ustedes, algo que nosotros también tenemos que tomar en cuenta es que sea con la moneda de curso legal, ¿no? Porque resulta ser que por ahí yo me fui de viaje, tengo euros, me quedé con euros y entonces me aceptarán en euros. Dudo mucho que sea así. Deberá ser en moneda de curso legal, es decir, en dólares, ¿no? Porque esa es nuestra moneda, o la moneda que si hubiésemos tenido el sucre, pues sería en el sucre, ¿no? En fin. La segunda pregunta o cuestionamiento que se hace el legislador, pues, es quién debe hacer el pago. Identificamos dentro de la relación tributaria, que ya lo vimos, ¿verdad? Identificamos dentro de esta relación tributaria quién era el sujeto pasivo o contribuyente o responsable o tercero, ¿verdad? Que podían hacer el pago de la obligación tributaria. ¿Ya? Entonces, en relación al tercero, ¿verdad? Que decíamos, bueno, una tercera persona puede venir y pagar una deuda ajena, sí, lo puede hacer. Y que el Código Tributario le da el derecho a que se le reintegre dicho pago a ese tercero. Es decir, le permite, le dice, bueno, este tercero podrá pagarla, sí. Y se le reconoce que pueda hacer o pedir el reintegro a el deudor, ¿no? A quien favoreció con el pago, porque se extingue frente a la relación con la administración tributaria, pero nace una obligación, ¿sí? Con ese tercero y el sujeto pasivo de la obligación tributaria o deudor, ¿no? Muy bien. La tercera pregunta que nosotros tenemos que hacer es, ¿a quién debe hacerse el pago? ¿Sí? Es decir, muy bien, ya sabemos quién debe hacer el pago y sabemos que existe un deudor, ¿no? El deudor, el contribuyente o responsable o tercero. Perfecto. Muy bien, ahora vamos al sujeto activo. ¿Quién será esa persona? O sea, porque yo puedo decir, sí, se le pagará el servicio de rentas internas. Me paro en la puerta y le digo al portero, tome que aquí le vengo a pagar los tributos. Y no puede ser así. Efectivamente, la ley tiene que identificar quién va a ser la persona que recaude esos impuestos, esos tributos.
Y bueno, y nos da pues algunos parámetros, ¿no? Y nos dice, bueno, debe de designarse un funcionario público. Por regla general, la administración tributaria en temas de recaudación siempre están establecidas en su estructura orgánica a través de la dirección financiera, ¿sí? Entonces el director financiero o el coordinador financiero, como se lo quiera llamar, el gerente financiero, será quien sea el recaudador de esos dineros que entran a las arcas del Estado. ¿Ya? Entonces será un funcionario público, ¿no? Que la ley determine, ¿sí? Están los denominados agentes de retención y agentes de percepción o agentes recaudadores, ¿sí? Dependerá cómo los mencione la norma, ¿sí? Pero si queremos, digamos, un poco graficar quiénes son estos agentes de retención, agentes de percepción o agentes recaudadores, pues podemos verlo mediante un ejemplo, ¿no? Puede darse la situación de que yo voy a un local comercial, ¿verdad? Y en el local comercial yo le pago al local el bien que compro y le entrego el dinero que se genera por impuesto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me compro un par de zapatos, el par de zapatos tiene grabado IVA, me facturan el valor de precio de venta más el impuesto, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo vengo y le entrego el dinero del IVA que le corresponde al servicio de rentas internas, pues este comerciante tendrá que en su caja o en su contabilidad, ¿no? Que ya lo vimos, separar cuánto es lo que vale su producto y cuánto le corresponde al fisco por el pago. Entonces, yo soy el sujeto pasivo, ¿sí? Que hice la compra, pero sin embargo, la norma le ha dado la potestad de que esa persona que está en ese local comercial, que tiene que recibir ese impuesto, lo va a ir a cancelar, ¿sí? Es decir, va a hacer la declaración en su formulario y va a decir, por estas ventas que hice, tanto se generó de impuesto. Y ahí va a estar incluida mi compra. Y lo va a declarar. Ahora, puede ser, si ven que la situación puede ser un poco más compleja. En el mismo caso, si yo voy y compro, pero no compro en efectivo, compro con tarjeta de crédito, fíjense ustedes. ¿Ya? Entonces ahí viene un triángulo, ¿no? Entonces tengo, yo que soy el deudor, ¿verdad? El que tiene que hacer el pago, porque soy el consumidor al final, en el IVA, ¿sí? Y yo le entrego mi tarjeta de crédito. En la factura va a venir exactamente igual que como si comprara en efectivo. Lo que pasa es que el dinero no lo recibe, no lo entrego yo, sino que está, digamos, se genera a través de este plástico que es la tarjeta de crédito, ¿sí? Y se genera ahí el momento en que se pasa. Y el del establecimiento no tendría ya la obligación de hacer la declaración para pagar eso, sino que le corresponde declararlo a quien administra el establecimiento de la tarjeta de crédito. Fíjense ustedes, ¿no? Es diferente, ¿no? Entonces, claro, la norma establece estos mecanismos de estos agentes de retención, ¿sí? El que me retiene, ¿no? Como el comerciante, ¿verdad? Me retiene esto, como la tarjeta de crédito me lo retiene, ¿sí? Y también, digamos, son recaudadores de los impuestos, ¿no? Y los van a declarar a nombre de quienes son pues los sujetos pasivos de la obligación. Entonces, hacia allá va a quién yo debo hacerle ese pago. Luego viene y dice, bueno, ¿dónde se tiene que hacer ese pago? ¿No? Entonces, el primer criterio que dice la norma es, bueno, donde diga la norma, ¿no? Donde nos diga la norma. Y está bien, sí, la norma puede determinar y decir, bueno, este impuesto, por ejemplo, el impuesto del 1 por 1000, que era
a beneficio del hospital universitario, ¿sí? En primer lugar, puso como agente recaudador a la Universidad de Guayaquil, ¿sí? Entonces ya ahí definió quién era, ¿no? A quién tenía yo que hacerle el pago. También dijo, pues, quiénes son esos contribuyentes, las sociedades que estén constituidas en el Cantón Guayaquil, fíjense ustedes. Sí, entonces solo las que están en el Cantón Guayaquil. Luego, obviamente ya ahí nos dice, bueno, ¿en dónde se tendrá que recaudar? Pues en la ciudad de Guayaquil, pues, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ahí me determina, digamos, esa territorialidad dónde debe hacerse este pago. Pero vamos a ser más explícitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese pago también puede hacerse en las oficinas de recaudación, porque si hablamos de impuestos nacionales, tal vez yo diría, ¿sabe qué? Yo estoy de paso en Quito, pero mi actividad comercial está en Guayaquil y me voy a acercar a las oficinas del Servicio de Rentas Internas y voy a hacer el ingreso de esa declaración. ¿Sí? Entonces quizás la norma ahí dice, no, usted tiene que hacerla en donde realmente se ha generado o se ha producido el hecho generador, es decir, la actividad comercial, ¿verdad? Entonces yo me he registrado en un cantón, ¿verdad? Es porque mi actividad está ahí. Entonces dice, ¿sabe qué? Ubíquese en ese lugar donde se está generando el hecho generador. Yo ponía el ejemplo en otro curso y les decía, fíjense ustedes, por ejemplo, Ingenio San Carlos, ¿no? Vamos a decir, tiene, eh, no me acuerdo cómo se llama, en Marcelino Maridueña me parece que es. En Marcelino Maridueña tiene lo que es la azucarera, es decir, donde procesan el azúcar y obviamente donde hacen los sembríos de caña, ¿no? Entonces, allá está la producción, ahí está la actividad, ¿sí? Sin embargo, sabemos perfectamente que aquí tienen unas oficinas en Ingenio San Carlos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿dónde le correspondería hacer el pago? ¿A qué cantón? ¿No? Y como nosotros sabemos, esto es importante precisamente por el tema de la administración o beneficio que tienen, por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Sobre los impuestos prediales, ¿no? No recuerdo si con ustedes comenté el caso de que, digamos, por ejemplo, se puede producir que un terreno esté, digamos, en zona fronteriza, ¿no? Ahí usted está perdido, porque entonces la línea fronteriza es imaginaria, entonces toca ir a medir cuánto le va a tocar de impuestos, cuánto es el porcentaje que le va a tocar de impuestos a esta parte del terreno que queda en el cantón A. ¿Y cuánto le va a tocar de impuestos? Al que le toca, al que tiene pues la superficie que se determine, ¿verdad?, en el cantón B. Entonces, esa es un poco la complejidad de la práctica tributaria que el legislador no lo ha hecho por querer complicarnos la vida a los tributaristas, ¿no? Sino porque realmente se producen estos fenómenos, se producen estas situaciones y que obviamente, les comento, antes era un enredo, ¿sí? Hoy ustedes lo pueden estudiar con mucha más claridad porque el derecho tributario, gracias a Dios, ha venido evolucionando tanto, ¿no? Que se han podido, digamos, esclarecer también las normas eh, que en definitiva pues nos permite hacer prácticas mucho más exactas. Sobre esto hay jurisprudencia, ¿sí? En donde corresponde hacer el pago, hay jurisprudencia, sí, que data desde el 80, 70, 80, los años 70, 80, dijeron por ahí, hace ¿ya? Hace mucho tiempo. Entonces, efectivamente, son reglas que necesitamos tenerlas claras, ¿no? Fíjense ustedes ahora, ¿dónde tenemos que hacer el pago? Ven, en las nubes, ¿no? En lo virtual,
Fíjense ustedes, ¿no? Se vuelve complicado. Entonces, esa es la discusión que justamente tienen hoy en día los impuestos del comercio electrónico, ¿no? Fíjense ustedes que yo cuando tuve, estuve participando, digamos, en temas de contratación pública, ¿no? En algún momento me pidieron la adquisición de un producto que era una memoria externa, ¿no? Eh, ¿Quién no puede comprar una memoria externa, ven? Y entonces resulta ser que fuimos, hicimos el estudio de mercado, trajimos unas proformas, lo pusimos a consideración de quien había hecho el requerimiento, ¿no? Y se escandalizó. ¿Cómo es posible? Esto es carísimo. En Amazon cuesta mucho menos, cómprelo en Amazon. Le dije, espérese un momentito. Yo creo que usted no ha comprendido cuál es la situación. Yo tengo que comprar en mercado nacional. Es decir, ese producto es carísimo porque es importado. ¿Sí? Es producido en otro lado, es importado y obviamente yo tengo que comprarlo en el mercado nacional. No lo puedo traer de Amazon. Amazon, nadie sabe dónde está. Bueno, sí se sabe dónde está registrada, ¿no? Como compañía, ¿sí? Pues yo no le puedo comprar a una empresa extranjera. Yo primero tengo que comprar en el mercado nacional, porque esas son las reglas de la contratación pública. Pero fíjense ustedes, ¿no? Con la ligereza, ¿no? Que quizás no medimos, ¿no? Reglas de mercado, ¿ven? Reglas de mercado y obviamente reglas de contratación pública, ¿no? Y que tenemos que saberlo, están en el orden público y que le tuve que llamar pues a esta persona que era una autoridad y explicarle con la manera mucho más detallada y con toda la normativa en mano, ¿verdad? Explicarle que esa adquisición no se podía hacer porque esta empresa, Amazon, no era un proveedor del Estado ecuatoriano, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, esos son los problemas, ¿no? Imagínense en donde yo hubiera seguido sus pasos y le hubiera dicho, vamos a hacer clic en Amazon y vamos a traerlo y lo vamos a comprar, ¿sí? Y vamos a hacerle un pago, ¿sí? Entonces violentaba todo un derecho de carácter público también, con reglas establecidas, ¿sí? Que no podía violentarlas, ¿no? Entonces, para que ustedes vean que las actividades comerciales tienen su complejidad. Cada mercado tiene su comportamiento, cada actividad económica, ¿sí? Y que precisamente debemos de, digamos, determinar, ¿no? Y la norma debe de ser muy clara en ese sentido, decir, pues, dónde realmente ese contribuyente que realiza una actividad económica se configura en el hecho generador de tal forma que es el obligado directo de esa obligación, ¿ya? Entonces, no son cosas que, digamos, uno diga, ay, que el legislador se pone perecoso con tantas cosas. No, tiene su sentido, es absolutamente válido y, como les digo, día a día son problemas que se tienen que resolver, no solamente en la vía administrativa, sino también en la vía judicial, ¿no? Y que, digamos, si somos especialistas en tributario, deberíamos de tener el suficiente criterio para también poder guiar hacia dónde le toca o le corresponde hacer la tributación. Fíjense ustedes que en lo societario, sí, lo societario y lo tributario se llevan, ¿no? Son complementos. Yo les decía que esta materia, pues tributaria es la puerta a casi todo, la puerta y conexión a todo tipo de derecho, al derecho civil, al derecho mercantil, al derecho societario y todo lo que corresponde al derecho público, ¿no? También les acabo de dar un ejemplo. Es una visión macro y tenemos que estudiar muchísimo para poder, fíjense ustedes, aterrizar a puntos tan específicos, ¿no? Ser como los cirujanos, ¿no? Cortar donde realmente se necesita y extirpar lo que realmente necesitamos extirpar o identificar concretamente, ¿no? Entonces, estas son, digamos,
las 4 preguntas esenciales que debemos hacernos en relación a la forma de extinguir el pago de la obligación tributaria. ¿Cómo se hace? ¿Dónde se hace? ¿A quién se lo hace? ¿Sí? Son preguntas absolutamente válidas que el legislador, gracias a Dios, lo ha puesto y lo ha transparentado dentro de nuestro código tributario. Luego tenemos la figura del anticipo al pago, ¿sí? Y no solamente el anticipo al pago, sino también que para poder cumplir con esa obligación tributaria, también la norma nos permite realizar lo que son los convenios de pago. Pero vamos con el anticipo. El anticipo al pago de los tributos puede ocurrir, por ejemplo, ahora que estamos en estado de emergencia, ¿sí? El Estado necesita cubrir situaciones excepcionales, porque todo lo demás estaba cubierto por el presupuesto, ¿no? Pero aún así ocupa el presupuesto y encima le hace falta más dinero. Y, digamos, puede disponer en ese estado de emergencia que se adelante en el pago de los tributos que a su favor pues se puedan generar en ese tiempo y espacio. Y también puede ser que se implemente, ¿no? En el impuesto a la renta estaba implementado hace algunos años atrás el tema del anticipo, precisamente porque el Ecuador ya venía, digamos, teniendo problemas económicos, precisamente porque los ingresos petroleros, pues, estaban hacia la baja, ¿no? Y lo cual, pues, profundizaba, digamos, el tema de, porque obviamente el Ecuador se endeudaba porque el precio del petróleo estaba pues en un buen precio, ¿no? Y entonces decíamos, tenemos capacidad para pagar y para endeudarnos y para poder desarrollarnos, ¿no? Como políticas públicas. Entonces, bueno, al tener un escenario adverso, pues obviamente esa deuda pública se iba retrasando y causando pues un déficit dentro de nuestro presupuesto. Y claro, necesitaba, digamos, un mecanismo, y este mecanismo que es completamente lícito y que es completamente claro, está, digamos, estipulado dentro de nuestro código tributario y que permitía que el presidente de la República pudiera implementarlo, ¿no? Pudiera ordenar que se haga un adelanto a ese pago. Entonces, lo que hacían las empresas era precisamente, digamos, ir liquidando previamente, proyectando sus ventas, ¿verdad? Y sobre esas ventas hacía un pago del impuesto a la renta, ¿sí? Y bueno, al final del año, ya terminado el ejercicio fiscal, se reliquidaba y bueno, si tenían saldo a favor, ya saben que podía ser pues un pago en exceso o un pago, sí, en exceso, porque indebido no. Un pago en exceso que, digamos, después podía recuperar quien haya pagado de más, ¿no? Como se hace pues normalmente y que también eso también puede pasar así no haya un anticipo al impuesto a la renta. Sin embargo, bueno, esa política cambió y de hecho el anticipo al pago del impuesto a la renta le permitía a las arcas públicas, digamos, tener liquidez, ¿sí? Con ese adelanto. Hoy con este gobierno, pues se benefició en el tema de anticipo al pago de impuesto a la renta, por ejemplo, se benefició pues a los contribuyentes y digamos eso también abondó pues nuestra crisis económica porque no tiene liquidez. Sí, pero bueno, es una figura que ustedes recordarán que por eso hablamos de políticas públicas, ¿verdad? Este también es un mecanismo que la norma nos permite realizar en estos escenarios que les estoy explicando, a fin de que, digamos, el Estado pueda, recuerden ustedes, el principio de suficiencia recaudatoria, ¿sí? De tener suficientes recursos para poder cumplir con precisamente los proyectos, inversiones o programas que el Estado
digamos, había planificado en el ejercicio fiscal. Entonces, digamos, eso no solamente es un mecanismo, digamos, beneficioso para el Estado, ¿no? Para las empresas, ellos siempre dirán que es que le quitan liquidez a ellos, ¿no? Pero bueno, digamos, ahí hay aspectos económicos discutibles, y por eso, pues, se aprueban o no se aprueban, y bueno, nuestro gobierno actual desaprobó este tema del anticipo al pago del impuesto a la renta. Pero para esto sirve, ¿sí? Para esto no sirve, digamos, una medida de administración, de política pública, que permite que el Estado pueda llegar a solicitar de manera anticipada a los contribuyentes el pago de esos tributos. Luego, como les dije, también hay una contraparte, ¿no? El convenio de pago que se puede hacer. La entidad administrativa será la encargada de establecer cuáles son las reglas de ese convenio de pago. Por lo general, hasta 2 años saben dar de plazo para, digamos, realizar el pago, si es que estamos hablando de montos bastante grandes. Si son deudas pequeñas, 6 meses, 1 año, sí, no más, porque la administración tributaria tiene que cumplir sus obligaciones, ¿no? Porque también tiene obligaciones, es decir, alimenta el presupuesto general del Estado. Entonces, al alimentar el presupuesto general del Estado, el Estado no puede ser prestamista, ni puede ser, digamos, de no ser exigente y riguroso en el pago de estos ingresos, porque si no, no funciona, ¿sí? Entonces, eh, la modalidad de convenio de pago, no todo el mundo la puede aprobar, ¿sí? Es decir, no puede cumplir con los requisitos, pero digamos es una figura que es bastante amigable en relación sobre todo de que está investida de un principio de buena fe, es decir, que el contribuyente tiene la intención de cumplir con las obligaciones tributarias que están, digamos, generadas a favor de la administración tributaria, ¿ya? Y por eso se la ha implementado también como una vía de solución, digamos, para poder extinguir estas obligaciones. Muy bien. Finalmente, no nos podemos apartar de que estos derechos, digamos, que pueden tener los contribuyentes en relación a poder realizar un pago parcial, es decir, ese derecho de impugnación del pago, ¿sí? No es pago, bueno, sí, pago impugnado, es la impugnación que puede hacer el contribuyente. Es decir, el contribuyente puede llegar, o el sujeto pasivo, ¿verdad?, de esta obligación, puede estar en contra del pago que tiene que realizar, ¿sí? Sobre todo si se ha hecho a través de una determinación tributaria. Ya vamos a ver el procedimiento de determinación tributaria. Entonces, puede decirle, oiga, administración tributaria, usted me quiere sumar estos montos de impuestos, ¿no? O de tributos que no me pertenecen, no me corresponden, y que yo aquí tengo los justificativos. Entonces, también nos permite la norma que a través de la impugnación de ese pago, ¿sí? Yo pueda hacer un pago parcial. Esto en beneficio de la relación tributaria, ¿no? Porque la administración no deja de percibir lo que no está en discusión, ¿sí? Y, digamos, pasa a entrar en litigio o en controversia hasta que se determine en la vía administrativa o en la vía judicial o en ambas, ¿sí? Porque puedo tomar ambas vías hasta llegar a la... Sí, entonces, discutir sobre los valores que tengo que cancelar, ¿no?
Entonces, a eso se refiere con el pago impugnado, ¿ya? Puede tener esta posibilidad el contribuyente. Y la imputación al pago, pues, no es nada más que al momento en el que he incumplido eh, el pago, es decir, ha sido exigible y no lo he podido cumplir, pues esa obligación va a generar desde el día siguiente de su exigibilidad intereses, multas, ¿verdad? Que, digamos, puedan generarse por ese incumplimiento o por ese retraso, ¿sí? En el pago. Pero bueno, el legislador dijo, bueno, aquí vamos a tener que poner reglas claras para saber realmente cuándo estoy haciendo el pago de la obligación. Entonces, dice, lo primero que vamos a ver o tenemos que considerar es que esa obligación, ¿verdad? Primero va a reconocer, si hace un abono, eso se va a imputar a los intereses, ¿ya? Entonces, si yo debo 10, ¿sí? 10.000 y pago 500 y los intereses son 100, por decirles, ¿verdad? Entonces, yo ya pagué los intereses. La diferencia será a cargo del tributo, ¿sí? Y dependerá del monto del tributo y finalmente el de la multa. Entonces, me va a ir digamos, restando, ¿sí? Los intereses primero, luego el tributo que se debe, el monto del tributo y finalmente el monto de la multa, hasta el cumplimiento total. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de imputación al pago. Y también esto pasa en las obligaciones de derecho civil, y que pues finalmente, digamos, en un comparativo de obligaciones, ¿no? Que es, digamos, es el esquema, ¿no? Que se debe tener. Sin embargo, claro, por la materia especial, por la materia de, eh, que es pues tributaria, ¿no? Pública, derecho público, eh, digamos, tienen sus reglas particulares y tienen que estar bajo este denominado principio de reserva de ley. Es decir, la ley es la que tiene que encaminarnos hacia todas estas condiciones que hemos visto y analizado el día de hoy en relación a cómo podemos resolver o extinguir o dar por cumplida nuestras obligaciones tributarias. Entonces, nos vamos a quedar hasta ahí. Ustedes tienen una actividad que realizar, que es una pequeña prueba que vamos a hacer, ¿verdad? En relación al tema tratado hoy, este, realizamos esta actividad sincrónica y también les dejé puesto el taller y bueno, ya les voy a cargar el trabajo que vamos a realizar también para esta semana, que es el trabajo autónomo, ¿no? Ya les había avanzado un poquito, decía que vamos a ver el tema de los deberes formales, ¿no? Para hablar un poquito de aquello. Bien, espero, a pesar de que estamos con reuniones, el día de hoy poder avanzar con la revisión de sus trabajos, ¿sí? Que han realizado. Gracias a Dios estas pruebas que tomamos arrojan los resultados solitos, y eso nos evita, digamos, un poquito la calificación. Pero, digamos, estamos ahí ya pendientes de sus trabajos que vamos a ir realizando. Entonces, un gusto verlos el día de hoy con ustedes. Me Doctora, toca... una consulta. ¿Dónde estás? Walter, Aquí. cuéntame. Sí, una consulta. Es que sucede que el día de hoy tenemos que subir el taller número 2 sobre Sí, el reloj, pero aún no nos carga la opción para subir el taller. Todavía no les carga la sale, opción. no podemos, No activo. no nos carga la opción para subirlo, pero sí, no, ajá, pero solo nos dice que el tiempo restante para la entrega del deber es a las 12 del día,
pero no Ya, podemos subir el deber como tal. ya. Ahorita lo reviso, ¿ya? Ahorita lo reviso para ver qué es lo que, cómo está programado, porque yo los programo, ¿ves? Y no entiendo cómo cuentan estos aplicativos. Pero bueno, en todo caso, no dejen de estar atentos para poder cargar, ¿no? Que se les abra el espacio, ¿no? Y ahorita lo voy a revisar. Pero en todo caso, vayamos por favor a hacer nuestra prueba. Está recontra que fácil, sí, recontra que fácil, así que realicemos esta actividad para completar nuestra capacitación del día de hoy. ¿Ya? Que tengan un buen día, chicos. Un gusto verlos. Gracias, doctora. Buen día. Gracias, Gracias, doctora. gracias a ustedes por estar aquí. No se olviden de decir que no les entra por el SIUC, no entran por el SIUC a esta clase. ¿Ya? Reporten. Sí. Chao, chicos, cuídense. Nos vemos. Chao. Bien. Grabándose.